Son las 3 de la madrugada. La casa está en silencio. Te despiertas por tercera vez en la noche porque la vejiga no te deja dormir. Caminas hacia el baño, enciendes la luz y te miras al espejo. Ahí está tu rostro, marcado por los años, con las arrugas que cuentan historias. Pero lo que más te incomoda no está en tu cara. Está en lo profundo de tu cuerpo, en algo que rara vez hablas con alguien. Con los años, fuiste aceptando una idea peligrosa, que el deseo sexual se apaga con la edad, que después de los 60, la intimidad ya no importa, que masturbarse es algo inadecuado para un hombre mayor. Ese silencio pesa. Pesa porque no lo compartes con tu pareja, ni con tus amigos, ni con tu médico. Pesa porque, aunque no lo digas, tu cuerpo sigue pidiendo movimiento, contacto, alivio. Y cada vez que lo reprimes, sientes que una parte de ti se marchita. Crecimos en una cultura que castiga el placer. En muchos hogares, la masturbación fue enseñada como pecado, como vicio, como vergüenza. Y aunque seas un hombre adulto, esa semilla quedó sembrada. Hoy, cada vez que piensas en tocarte, aparece esa voz interna que dice, ya no deberías. A tu edad, no tiene sentido. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Esa idea es falsa. El deseo sexual no muere con el envejecimiento. El cuerpo sigue necesitando liberar tensiones, oxigenar tejidos, mantener la circulación en la pelvis. Negar esa necesidad no solo afecta a la mente, también afecta directamente la salud física, particularmente a tu próstata. Esa pequeña glándula, que rara vez recibe atención hasta que da problemas, depende de la actividad sexual para mantenerse en equilibrio. Cuando la ignoras, cuando dejas de vaciarla, cuando le prohíbes sentir placer, los riesgos aumentan en silencio. Y aquí está lo más duro. El tabú cultural, la vergüenza, la culpa, son enemigos de tu bienestar, porque te empujan a negar lo que tu cuerpo pide. Te obligan a guardar silencio en un tema que debería ser tan natural como hablar de alimentación o ejercicio. Quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido ganas de masturbarte en los últimos meses, pero lo bloqueaste? ¿Cuántas veces lo hiciste a escondidas, con culpa, como si estuviera cometiendo un delito? Y lo más importante, ¿qué consecuencias crees que está dejando ese silencio en tu cuerpo? La masturbación después de los 60 no es un acto vergonzoso. Es un acto de autocuidado. Es parte de tu fisiología. Y no hablar de ello, no practicarlo, tiene consecuencias reales, desde problemas de circulación pélvica hasta mayor riesgo de enfermedades de la próstata. El tabú te dice que no lo hagas. Tu cuerpo te suplica lo contrario. Y cada día que ignoras esa voz interna, la factura se acumula. Hoy vamos a hablar de eso, sin rodeos, de lo que casi nadie se atreve a decir, el peligro de no masturbarse después de los 60, porque la verdad, aunque incómoda, puede salvarte años de sufrimiento. Un hombre de más de 60 años suele creer que su cuerpo ya no tiene las mismas necesidades de antes, que lo sexual pertenece a la juventud, que el placer debe guardarse en un cajón. Poco a poco, comienza a vivir como si esa parte de su vida hubiera quedado atrás. Y ese es el error silencioso que se repite en millones de hombres en el mundo. El cuerpo humano no funciona bajo las reglas de la cultura o de la religión. Funciona bajo leyes biológicas. Los músculos necesitan moverse. La sangre necesita circular. La próstata necesita vaciarse. Y aunque la mente intente convencerte de lo contrario, el organismo sigue reclamando lo que le pertenece por diseño. Ignorar el propio cuerpo después de los 60 no es solo renunciar al placer. Es darle la espalda a un mecanismo natural de mantenimiento. Así como cepillas tus dientes para evitar caries, así como caminas para mantener tu corazón activo, la masturbación es un proceso fisiológico que ayuda a conservar en buen estado tu sistema genital. Piensa por un momento en una articulación que deja de moverse, la rodilla que nunca se dobla, el hombro que no se estira. Con el tiempo, pierde movilidad, se endurece, duele. Lo mismo ocurre en la zona íntima. La falta de estímulo provoca atrofia, rigidez, pérdida de sensibilidad. Lo que muchos hombres no saben es que la próstata, esa glándula tan pequeña, funciona como un depósito. Allí se produce parte del líquido seminal. Y si no se vacía con cierta regularidad, esos fluidos pueden acumularse, alterar la química local y favorecer procesos inflamatorios. Y una próstata inflamada significa más ganas de orinar, más dificultad para vaciar la vejiga, más noches interrumpidas. El problema es que el silencio pesa. El hombre no habla de esto ni con su pareja, ni con sus amigos, ni con su médico. Y mientras tanto,
Los síntomas se acumulan: pérdida de fuerza en la erección, sensación de peso en la pelvis, aumento de la frecuencia urinaria. Todo bajo la máscara de es la edad. Pero no siempre es la edad. A veces es el abandono del propio cuerpo, el abandono de una práctica natural que, lejos de ser un vicio, actúa como una forma de mantenimiento interno. Ignorar al cuerpo a los 60 es como dejar de escuchar al motor de un auto que sigue encendido. Puede que ya no corras a toda velocidad, pero si no cuidas el engranaje, la máquina se detiene antes de tiempo. El gran error silencioso no es envejecer. Es creer que, al envejecer, debes dejar morir a propósito una parte de ti que todavía late. El cuerpo sigue hablando, y cuando lo ignoras, tarde o temprano, cobra su precio. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, situada justo debajo de la vejiga. Su función principal es producir el líquido que transporta y protege a los espermatozoides. Es pequeña, sí, pero con el paso de los años se convierte en el centro de muchas preocupaciones médicas, inflamaciones, crecimientos benignos y, en algunos casos, cáncer. Lo que muchos hombres desconocen es que la frecuencia de las eyaculaciones influye directamente en la salud prostática. Varios estudios clínicos lo han demostrado. Uno de los más citados, publicado por el Journal of the American Medical Association, siguió durante años a miles de hombres y encontró un dato contundente. Aquellos que eyaculaban con regularidad tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con los que lo hacían con poca frecuencia. La explicación es sencilla y a la vez poderosa. La próstata es una glándula secretora. Produce líquido constantemente. Cuando el hombre eyacula, ese líquido se expulsa y el órgano se limpia. Cuando no lo hace, los compuestos se acumulan, los conductos se congestionan y esa estasis puede favorecer procesos inflamatorios. En medicina, a esto se le conoce como congestión prostática. Imagina un depósito de agua que nunca se vacía por completo. Con el tiempo, el agua se estanca, pierde frescura, y en ese ambiente crecen bacterias o se acumulan sedimentos. Lo mismo sucede con la próstata. No liberar su contenido con cierta frecuencia puede convertirse en un terreno fértil para problemas a largo plazo. Aquí no se trata solamente de placer o deseo. Se trata de función fisiológica. La eyaculación cumple un papel de limpieza natural. Y cuando desaparece de la vida de un hombre, no solo se apaga el erotismo, también se pierde un mecanismo de protección de la salud prostática. No es casualidad que muchos hombres que abandonan su vida sexual comiencen a experimentar con más frecuencia molestias al orinar, sensación de presión en la pelvis o incluso infecciones recurrentes. El cuerpo está enviando señales de que el sistema no se está vaciando como debería. Con frecuencia escucho en consulta a hombres decir: «Doctor, ya no tengo la misma necesidad de antes, así que lo dejé». Pero el cuerpo no mide la necesidad solo en términos de deseo. La mide en términos de función. Y aunque el deseo baje, la función sigue siendo necesaria. El vínculo entre masturbación y próstata ha sido ignorado por vergüenza cultural, por silencios impuestos, por miedo a parecer inapropiado. Pero la ciencia es clara. Mantener la eyaculación regular, sea a través de relaciones sexuales o de la masturbación, es una forma de cuidar el órgano que, en la tercera edad, más problemas genera a los hombres. La salud prostática no depende únicamente de los exámenes médicos anuales o de los medicamentos que puedas necesitar. También depende de hábitos cotidianos, de pequeñas prácticas que, sumadas en el tiempo, construyen protección. Y la masturbación es una de ellas. El vínculo olvidado está ahí, esperando ser recordado. Y cuando lo entiendes, comprendes que tocarte no es un acto de vergüenza, sino una herramienta de prevención. El cuerpo humano es un sistema de movimiento. El corazón late para que la sangre fluya. Los pulmones se expanden para que el oxígeno llegue a cada célula. Los músculos necesitan estirarse para mantenerse flexibles. Y lo mismo ocurre con la región pélvica. Cuando un hombre mantiene actividad sexual, ya sea con una pareja o a través de la masturbación, activa un mecanismo de irrigación en toda la zona baja del cuerpo. El flujo sanguíneo aumenta. Los vasos se dilatan, los tejidos reciben oxígeno y nutrientes. La pelvis se mueve, los músculos se contraen, y todo ese conjunto funciona como una gimnasia íntima, invisible pero esencial. ¿Qué pasa cuando esa actividad desaparece por completo? La circulación pélvica se enlentece. Los vasos pierden elasticidad. Los músculos del suelo pélvico, responsables de sostener la vejiga y controlar la orina, se debilitan. Poco a poco, la zona se vuelve más rígida.
menos sensible, más propensa a la disfunción. La abstinencia prolongada no es solo ausencia de placer, es también ausencia de estímulo fisiológico. Sin la expansión y contracción que genera la excitación y la eyaculación, los tejidos pélvicos se deterioran más rápido. Esto explica por qué algunos hombres mayores sienten dolor en la pelvis, presión en el bajo vientre o incluso molestias al estar sentados mucho tiempo. En medicina, se ha observado que los hombres con vida sexual activa suelen tener mejor tono muscular en la región pélvica. Incluso cuando no pueden mantener relaciones frecuentes, la simple masturbación ayuda a preservar ese equilibrio. Es un ejercicio interno, una forma de movilizar órganos y tejidos que, de otro modo, permanecerían estancados. Existen ejercicios específicos para el suelo pélvico, como las contracciones voluntarias conocidas como ejercicios de Kegel. Estos pueden ayudar a fortalecer la musculatura y mejorar la función urinaria, pero no sustituyen por completo la estimulación sexual. El cuerpo fue diseñado para recibir ambos estímulos, el ejercicio consciente y el movimiento natural que viene con la excitación. Sin circulación adecuada, los nervios también se ven afectados. El hombre puede comenzar a sentir menos sensibilidad, menos respuesta al estímulo. No porque el deseo haya desaparecido, sino porque los receptores nerviosos ya no reciben el mismo flujo sanguíneo. Y hay un detalle aún más delicado. Cuando la circulación pélvica disminuye, aumentan los problemas urinarios. La vejiga se vacía con más dificultad, el chorro de orina pierde fuerza, la necesidad de levantarse varias veces en la noche se hace más frecuente. Muchos atribuyen estos síntomas a la edad, pero en realidad son señales de que el sistema está perdiendo movimiento y tono. El impacto de la abstinencia en la pelvis no es inmediato, pero es constante. Cada mes sin actividad, cada año sin estimulación, deja huellas. Y cuando los síntomas se vuelven evidentes, el camino de regreso suele ser más largo y difícil. Por eso, entender la circulación pélvica como parte de la salud general es fundamental. No se trata de un lujo, ni de una práctica secundaria. Es tan importante como mantener en movimiento las piernas o cuidar el corazón. La abstinencia, en exceso, convierte la pelvis en un territorio rígido, con menos vida, con más dolor. El silencio cultural nos enseñó a pensar que la falta de sexo o masturbación en la vejez es normal, pero en realidad es un factor que acelera la pérdida de funciones esenciales. La circulación que no se activa termina atrofiándose. Y cuando eso ocurre, el hombre paga con incomodidad, con problemas urinarios y con una sensación creciente de desconexión de su propio cuerpo. El cuerpo envejece, pero las emociones que lo habitan no desaparecen. La manera en que un hombre se relaciona con su sexualidad en la vejez está marcada por décadas de mensajes culturales, religiosos y familiares que dejaron huellas profundas. Y entre esas huellas, hay tres que aparecen con fuerza: la culpa, la vergüenza y la represión. La culpa es esa voz interna que murmura cada vez que surge el deseo. Es el eco de la aprendida en la juventud. Esto no se hace, esto es sucio, esto es pecado. Aunque la razón diga que no tiene sentido, la emoción se impone. La culpa pesa como una sombra que acompaña incluso los momentos más íntimos. La vergüenza, por su parte, es el miedo a ser descubierto, el temor a ser juzgado. Muchos hombres mayores viven la masturbación como un secreto casi infantil, practicándola a escondidas, con la sensación de estar cometiendo un acto indebido. Esa vergüenza los aísla, les impide hablar del tema incluso con médicos, y refuerza la idea de que el placer es algo que debe ocultarse. La represión es el paso siguiente. Cuando la culpa y la vergüenza se vuelven demasiado fuertes, el hombre decide bloquear el deseo por completo. Aprende a ignorar las señales de su cuerpo, a desconectar la mente de cualquier estímulo erótico, a vivir como si el placer ya no existiera. Y aunque cree estar ganando control, en realidad está perdiendo vitalidad. Las emociones reprimidas no se evaporan, permanecen en el organismo y se manifiestan de otras formas. Estudios en el campo de la psiconeuroinmunología han demostrado que la represión emocional puede aumentar los niveles de inflamación en el cuerpo y debilitar el sistema inmunológico. Es decir, lo que no se expresa con palabras ni actos, termina apareciendo en forma de enfermedad. Un hombre que reprime su sexualidad suele desarrollar más tensiones musculares, más insomnio, más ansiedad. No es casualidad. El cuerpo busca liberar energía, pero la mente le cierra la puerta. Esa energía retenida se convierte en rigidez, en dolores crónicos, en malestar difuso que ninguna pastilla logra resolver por completo. El contacto íntimo, incluso en solitario, no es solo una fuente de placer.
Es también una válvula de escape emocional, una manera de liberar tensiones acumuladas, de disminuir la ansiedad, de recordar que aún se es dueño del propio cuerpo. Cuando este contacto desaparece por miedo, por vergüenza o por culpa, el precio es alto. Se pierde no solo bienestar físico, sino también equilibrio emocional. Muchos hombres de más de 60 años creen que el deterioro emocional es inevitable, que sentirse apagado, sin interés, sin motivación, es parte del envejecimiento. Pero no siempre es así. A menudo, es la consecuencia de años de represión. Una represión que corta de raíz una de las fuentes más profundas de energía vital, la sexualidad. Las trampas emocionales son silenciosas. Nadie las ve, nadie las comenta. Se esconden detrás de frases como «ya no tengo edad para eso» o «esas cosas ya no me importan». Pero debajo de esas frases, lo que existe es miedo. Miedo a ser juzgado. Miedo a aceptarse como un hombre que todavía desea. Reconocer estas trampas no significa justificar el pasado, sino comprender que lo que se oculta pesa más que lo que se libera. La culpa, la vergüenza y la represión no curan nada. Al contrario, enferman. Y cada hombre que decide mirarlas de frente da un paso hacia la reconciliación con su propio cuerpo. Cuando se habla de deseo sexual, la mayoría lo asocia con la juventud. Se piensa en el vigor de los 20 años, en la intensidad de los 30, en la plenitud de los 40. Después, pareciera que la libido desaparece, como si la naturaleza apagara un interruptor al llegar a cierta edad. Pero esa imagen es engañosa. El deseo sexual no es exclusivo de los jóvenes. Es una manifestación de vitalidad, un impulso que nace de la biología y que acompaña al hombre mientras siga respirando. La diferencia está en la forma en que se expresa con el paso de los años. Después de los 60, el cuerpo cambia. Los niveles de testosterona disminuyen, la respuesta eréctil puede ser más lenta, la energía general no es la misma. Sin embargo, nada de esto significa que la libido muera. Significa que necesita ser comprendida de otra manera. La libido en la tercera edad no es un fuego descontrolado. Es una llama más serena, más estable, que invita a un disfrute distinto. El placer deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en un espacio de exploración. Muchos hombres descubren que ya no sienten la urgencia de antes, pero sí una necesidad más profunda de intimidad, de contacto, de ternura. Lo que cambia no es la existencia del deseo, sino la forma de relacionarse con él. Algunos lo viven como una pérdida, porque sigue midiendo su valor en función del desempeño físico. Otros, en cambio, lo reconocen como una oportunidad. La oportunidad de disfrutar sin la presión de rendir, de conectar con el cuerpo sin compararlo con el pasado. En consulta, escucho historias que confirman esta transformación. Hombres que, al liberarse de la obsesión por la potencia, encontraron un placer más pleno. Hombres que redescubrieron la sensualidad con sus parejas, sin prisa, sin miedo al fracaso. Algunos incluso dicen que el sexo en la tercera edad, aunque menos frecuente, es más profundo. La libido también cumple un papel invisible en la salud. No es solo deseo erótico. Es una expresión de energía vital que se refleja en el ánimo, en la motivación, en la forma en que el hombre se mueve en la vida. Cuando la libido está viva, hay entusiasmo, hay interés, hay curiosidad. Cuando se reprime o se ignora, la vida se vuelve más gris, más pesada, más rutinaria. Y aquí hay un punto importante. El deseo no siempre se traduce en erección. Muchos hombres confunden la ausencia de rigidez con la ausencia de libido, pero son cosas distintas. El deseo puede seguir presente aunque el cuerpo responda de otra manera. Aprender a reconocerlo, a escucharlo y a expresarlo, es parte de la madurez sexual. La libido en la tercera edad es una invitación a reconciliarse con uno mismo, a dejar de medir la masculinidad por la fuerza del cuerpo y comenzar a valorarla por la capacidad de sentir, de disfrutar, de compartir. Es una fuerza de vida, un motor interno que, bien cuidado, acompaña hasta los últimos años. No es un lujo, no es un capricho, es un recordatorio de que, mientras exista deseo, existe vitalidad. Y la vitalidad, a los 60 o a los 80, es lo que mantiene al hombre de pie, mirando hacia adelante, con ganas de seguir viviendo. La masturbación suele verse únicamente como un acto orientado a placer sexual. Sin embargo, en la tercera edad adquiere un valor mucho más amplio, que va más allá de la simple satisfacción erótica. El tacto, cuando se vive con conciencia, se convierte en una forma de terapia, un recurso que fortalece el cuerpo y calma la mente. El estímulo físico activa el sistema nervioso autónomo,
ese que regula funciones involuntarias como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la digestión. Durante la excitación, el organismo libera endorfinas, serotonina y dopamina. Estas sustancias no son solo responsables de la sensación de placer, también reducen la percepción del dolor, mejoran el estado de ánimo y facilitan el descanso nocturno. Hombres que han pasado semanas con insomnio, al retomar el contacto íntimo consigo mismos, descubren que su sueño mejora. Otros, que vivían bajo una tensión constante, notan una disminución en la ansiedad. No se trata de magia, se trata de química. El cuerpo libera sus propios analgésicos y tranquilizantes naturales, disponibles siempre que se activa este mecanismo. Pero los beneficios no son solo físicos. El tacto también influye en la manera en que un hombre se percibe a sí mismo. A medida que los años avanzan, la autoestima suele verse golpeada. Arrugas en el rostro, pérdida de masa muscular, menor agilidad. En ese escenario, el contacto íntimo recuerda que el cuerpo todavía es capaz de generar sensaciones agradables, que aún es fuente de placer, que no ha perdido su valor. Ese recordatorio es esencial, porque cuando un hombre deja de sentirse deseable para sí mismo, pierde confianza en todas las áreas de su vida. El tacto consciente ayuda a reconstruir esa relación con el cuerpo, a reconciliarse con sus cambios, a reconocer que la sexualidad no desaparece con la edad, sino que se transforma. Además, la masturbación tiene un efecto en la autoconciencia corporal. El hombre aprende a escuchar mejor las señales que vienen de su zona íntima. Percibe cambios en la sensibilidad, identifica molestias a tiempo, reconoce lo que le genera bienestar y lo que no. Ese conocimiento facilita también la comunicación con los médicos, porque permite describir con más claridad lo que se siente. Algunos estudios en neurociencia han mostrado que el tacto repetido fortalece las conexiones cerebrales relacionadas con el placer y la percepción sensorial. Dicho de otro modo, cuanto más se estimula la zona íntima, más receptiva permanece, incluso con el paso de los años. Cuando no se hace, la respuesta se debilita y la desconexión aumenta. El tacto como terapia también impacta en el humor. La sensación de alivio posterior a la masturbación genera un estado de relajación que puede durar horas. Esa calma ayuda a manejar mejor el estrés cotidiano, a reducir la irritabilidad, a enfrentar los desafíos de la edad con mayor serenidad. Por todo esto, el placer íntimo en la tercera edad debe entenderse como un recurso de salud integral, no solo como un acto erótico, sino como una herramienta para mantener equilibrio físico, emocional y mental. El hombre que mantiene este hábito con naturalidad suele dormir mejor, se siente con más energía durante el día y enfrenta la vida con una actitud más positiva. El tacto consciente es, en esencia, un recordatorio de que la sexualidad no es un privilegio de la juventud. Es una dimensión humana que puede acompañar hasta el final de la vida, siempre que se la viva con respeto y con la apertura de reconocer sus múltiples beneficios. Uno de los mayores obstáculos para vivir la sexualidad en la tercera edad no viene del cuerpo, sino de la mente. Muchos hombres se comparan con la versión que fueron a los 20, a los 30 o a los 40 años. Recuerdan erecciones firmes, energía inagotable, encuentros espontáneos. Y al mirar el presente, sienten que han perdido algo esencial. Esa comparación constante se convierte en una trampa. En lugar de disfrutar lo que todavía tienen, se enfocan en lo que creen haber perdido. El resultado es frustración, desánimo y, en muchos casos, rechazo a cualquier forma de intimidad. El problema es que la sexualidad no desaparece, se transforma. El cuerpo de un hombre mayor responde de manera distinta. La excitación puede tardar más en llegar, las erecciones no siempre son tan firmes, la recuperación después de la eyaculación es más lenta. Pero estas diferencias no significan que el placer haya terminado. Significan que debe ser vivido de otra manera. Querer repetir exactamente lo que ocurría en la juventud es como pedirle a un árbol adulto que florezca como lo hacía cuando era joven. El árbol sigue vivo, sigue dando frutos, pero con un ritmo distinto, con otra belleza, con otra profundidad. He escuchado a muchos hombres decir, «Doctor, ya no soy el de antes». Y es cierto, pero eso no tiene por qué ser una condena. No se trata de volver a ser el de antes, se trata de descubrir quién se es ahora. Y muchas veces, en ese descubrimiento, aparece una sexualidad más libre, menos atada a la presión del rendimiento. Algunos pacientes me han confesado que disfrutan más el sexo en la vejez que en la juventud, porque ya no sienten la urgencia de probar nada, porque no están preocupados por durar más, por rendir más, por cumplir expectativas externas.
Ahora disfrutan de la intimidad con calma, con ternura, con un sentido más profundo de conexión. La comparación con el pasado también afecta la relación con la masturbación. Algunos hombres se frustran porque ya no tienen la misma rapidez de excitación o porque necesitan más estímulo que antes. Pero eso no significa pérdida, significa cambio. El cuerpo pide otra forma de acercamiento, más atenta, más lenta, más consciente. Vivir atado a la comparación es vivir en duelo permanente, como si cada encuentro íntimo fuera un recordatorio de lo que ya no se es. Liberarse de esa mirada es abrir espacio para lo que sí está disponible. Placer sin prisa, contacto más sensible, orgasmos distintos, pero igualmente satisfactorios. El peligro de compararse con el pasado es que impide ver el presente. Y el presente, aunque diferente, sigue teniendo mucho que ofrecer. La sexualidad en la tercera edad no es una copia deslucida de la juventud. Es una etapa con su propia fuerza, su propio ritmo y su propia verdad. Aceptar esa verdad no significa resignarse. Significa abrazar lo que aún se puede vivir, sin la carga de expectativas que solo generan dolor. La comparación con el pasado enferma. La reconciliación con el presente sana. El envejecimiento trae consigo transformaciones inevitables en el cuerpo. La piel pierde elasticidad, los músculos requieren más esfuerzo para mantenerse, los huesos se vuelven más frágiles. Pero junto con esos cambios físicos, también existe una tendencia cultural a dejar de lado la sexualidad, como si el deseo y el placer fueran capítulos cerrados una vez alcanzada cierta edad. Ignorar la sexualidad no significa que desaparezca sin consecuencias. Significa darle la espalda a un área de la salud tan importante como la alimentación o el ejercicio. El cuerpo envía señales cuando algo no está en equilibrio, y cuando la vida íntima se abandona, esas señales aparecen con claridad. Entre las más comunes está la alteración en el funcionamiento de la próstata. El chorro de orina pierde fuerza, la vejiga no se vacía completamente y se vuelve necesario levantarse varias veces en la noche para orinar. Estos cambios suelen interpretarse como simples efectos de la edad, pero en muchos casos reflejan un sistema que ha perdido estímulo y movimiento. También surgen síntomas más sutiles. Sensación de peso en la pelvis, molestias al permanecer sentado mucho tiempo, o un malestar difuso que no encuentra explicación médica inmediata. Detrás de estas señales, muchas veces, está la inactividad sexual. El impacto emocional no es menor. El hombre que ignora su sexualidad comienza a sentirse desconectado de sí mismo. Puede experimentar una disminución en la confianza, en la motivación, en el interés por actividades que antes disfrutaba. La energía vital parece apagarse, no porque el cuerpo no tenga capacidad, sino porque se ha dejado de alimentar esa dimensión esencial. El sedentarismo íntimo es tan dañino como el sedentarismo físico. Así como los músculos se atrofian cuando no se usan, la función sexual también se debilita cuando se ignora. El resultado puede ser pérdida de sensibilidad, menor respuesta a la excitación e incluso disfunciones eréctiles que se instalan poco a poco. La calidad de vida también se resiente. Dormir mal por problemas urinarios, sentir dolor en la pelvis, vivir con la sensación de que algo falta, impacta la manera en que un hombre enfrenta el día a día. Y cuando esos síntomas no se atienden, la salud general se deteriora más rápido. Ignorar la sexualidad no es neutral. No es simplemente renunciar a un placer. Es abrir la puerta a un conjunto de desequilibrios que afectan al cuerpo entero. Lo que comienza como una abstinencia aceptada porque ya no es importante termina convirtiéndose en un círculo de malestar físico y emocional. El error está en pensar que, con los años, lo íntimo deja de ser parte de la salud. La realidad es que sigue siendo una pieza clave del bienestar. Y cuando se la descuida, el costo no tarda en aparecer en forma de síntomas molestos, pérdida de vitalidad y una sensación constante de desconexión con la propia vida. Hablar de longevidad no es solo hablar de vivir más años. Es hablar de vivirlos con autonomía, con movilidad, con dignidad. Es poder levantarse de la cama sin dolor, caminar sin depender de otros, mantener el interés por la vida y, sobre todo, sentirse conectado con el propio cuerpo. En ese sentido, la sexualidad cumple un papel que pocas veces se menciona. Es parte de la longevidad funcional. La masturbación en la tercera edad no debe ser vista únicamente como un desahogo sexual. Debe entenderse como un ejercicio interno, un movimiento fisiológico que activa la pelvis, estimula la circulación y mantiene en funcionamiento estructuras que, de otro modo, se deteriorarían más rápido. Cada eyaculación moviliza la próstata,
limpia conductos, oxigena tejidos y fortalece la musculatura del suelo pélvico. Este simple acto contribuye a que el hombre conserve la capacidad de orinar con normalidad, reduzca el riesgo de infecciones y mantenga la sensibilidad erótica activa. Algunos hombres creen que, al tener enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, deben renunciar a toda actividad sexual. Sin embargo, lo que la ciencia muestra es lo contrario. Mantener una vida íntima adecuada, incluso a través de la masturbación, favorece la salud cardiovascular, mejora la respuesta metabólica y ayuda a controlar los niveles de estrés. Por supuesto, cada cuerpo tiene sus límites. No se trata de intensidad, sino de regularidad. Una práctica moderada y constante tiene un impacto mucho mayor que periodos largos de abstinencia seguidos por intentos esporádicos. Es igual que con el ejercicio físico. Caminar todos los días es más beneficioso que correr una vez al mes. Para quienes enfrentan limitaciones físicas, la adaptación es posible. Un hombre con artrosis, con movilidad reducida o con problemas de columna puede encontrar maneras suaves y seguras de mantener su actividad íntima. Lo importante es no abandonar por completo ese contacto, porque en la fisiología masculina la inactividad sexual tiene un costo acumulativo. La longevidad funcional se construye con múltiples factores: buena alimentación, ejercicio regular, sueño reparador, cuidado médico, pero también con prácticas íntimas que mantienen activa la energía vital. La masturbación, lejos de ser un tabú, se convierte en una herramienta de salud. Quienes la integran de manera natural suelen reportar mayor sensación de bienestar, menos tensión muscular, mejor calidad de sueño y un ánimo más estable. No se trata solo de placer físico, sino de un equilibrio que fortalece cuerpo y mente. Al llegar a la tercera edad, muchos hombres temen perder su independencia. Lo que pocos saben es que mantener activa la sexualidad, aunque sea en solitario, es una forma de proteger esa independencia. Una forma silenciosa, pero poderosa, de cuidar la movilidad, la energía y la vitalidad. La longevidad no se mide solo en años vividos, sino en la calidad de esos años. Y la masturbación, comprendida como parte de la fisiología y no como un tabú, es una pieza que sostiene ese objetivo: vivir más tiempo, pero sobre todo, vivir mejor. Durante muchos años, se nos enseñó que la sexualidad y la espiritualidad eran caminos opuestos, que el placer carnal debía suprimirse para alcanzar una vida más elevada, que el deseo era un obstáculo, una distracción, una prueba que había que superar. Esa idea, profundamente arraigada, ha dejado a generaciones enteras de hombres atrapados entre el deseo natural del cuerpo y la culpa impuesta por creencias heredadas. Pero en realidad, no hay contradicción entre lo espiritual y lo corporal. Al contrario, en muchas tradiciones antiguas, desde el taoísmo hasta algunas corrientes del hinduismo, el cuerpo es visto como un templo sagrado, y el placer como una forma de conexión profunda con la vida. En esas visiones, el acto sexual, incluso en soledad, puede ser una meditación activa, una vía para expandir la conciencia. Cuando un hombre se permite vivir su sexualidad sin culpa, con presencia, con respeto por sí mismo, está haciendo algo más que liberar tensión. Está honrando su existencia. Está reconociendo que el cuerpo tiene sabiduría, que el deseo no es enemigo de la paz interior, sino una expresión de su vitalidad. Después de los 60, esta visión se vuelve especialmente importante, porque muchos hombres comienzan a buscar un sentido más profundo de la vida. La espiritualidad se vuelve una necesidad, no solo como refugio, sino como búsqueda. Y dentro de esa búsqueda aparece una pregunta inevitable: ¿qué hacer con la energía sexual que aún existe? La respuesta no está en reprimirla, ni en disfrazarla. Está en integrarla. Entender que esa energía puede ser canalizada de forma consciente. Que el acto de tocarse a sí mismo puede dejar de ser algo mecánico o culposo y transformarse en un momento de conexión, de atención plena, de presencia total. En algunas prácticas orientales, como el Tantra, se enseña a respirar con cada caricia, a estar totalmente en el cuerpo, a dejar que el placer recorra lentamente cada célula. No se trata de una técnica esotérica, sino de un modo diferente de vivir lo íntimo, sin prisa, sin meta, sin juicio. Y aquí aparece una imagen poderosa, la del río que sigue fluyendo, aunque en su cauce haya piedras. En la vejez, el cuerpo encuentra obstáculos, rigidez, limitaciones, menos energía, pero la corriente interna sigue ahí. Y si no se bloquea, si se permite su curso, sigue nutriendo cada rincón del ser. Muchos hombres descubren que,
al integrar su sexualidad con su espiritualidad, se sienten más completos. Ya no tienen que dividirse entre el que desea y el que medita, entre el que busca placer y el que busca paz, porque comprenden que ambas cosas pueden convivir, que sentirse vivo, en todas sus dimensiones, es también una forma de agradecer, de trascender, de estar en el mundo con plenitud. La sexualidad consciente no exige un cuerpo joven, ni un rendimiento perfecto. Solo requiere presencia. Solo requiere permiso de estar, de sentir, de habitar el cuerpo como un espacio sagrado. Cuando el hombre mayor se libera de la vergüenza y del juicio, cuando deja de esconder su deseo, puede vivir su sexualidad como una oración silenciosa, no con palabras, sino con respiración, no con dogmas, sino con escucha. Y en ese acto íntimo, encuentra algo que va más allá del placer, encuentra paz. Clic en el video que te están recomendando ahora.